Los compañeros catalanes viven una situación de excepcionalidad. Sus derechos como pueblo se están viendo sistemáticamente vulnerados por un Estado que ha decidido que la unidad territorial es más importante que proteger derechos tan elementales como el derecho a la autodeterminación. Ayer fueron compañeros vascos los que vieron cómo disentir era considerado un acto de terrorismo. No lo vamos a permitir, como tampoco vamos a tolerar que se criminalicen derechos fundamentales como el derecho de manifestación, el derecho a la libertad de expresión o el derecho a formar parte de entidades como la Asamblea o Òmnium Cultural. Esto ya no os va a funcionar. Ya no nos creemos las mentiras de este Estado que quiere confrontarnos como pueblos. Desde Madrid, todo el apoyo a Cataluña, pero también a los demás pueblos del Estado. La gente de Cataluña decidió autodeterminarse el 1 de octubre. Ejercieron su derecho de autodeterminación pacíficamente. Sí, pacíficamente y sin violencia. La única violencia que hubo la ejercieron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Desde aquí, nuestro apoyo y solidaridad con todas aquellas personas que sufrieron golpes y humillaciones por haber votado. Un derecho, la autodeterminación, nunca puede ser un delito. El 1 de octubre, Cataluña dejó de ser súbdito para convertirse en un sujeto activo. Por eso hoy, decenas de miles de ciudadanos estamos aquí, porque el tsunami democrático emprendido por Cataluña solo es el primero de muchos otros que vendrán. A pesar de la represión, seguimos estando al lado de aquellos que defienden el derecho a disentir, a expresarse, a manifestarse, a tener una vivienda digna, a tener una educación pública y de calidad, porque defender el derecho a la autodeterminación es defender los derechos civiles y sociales. Sí, queremos ejercer este derecho, porque queremos decidirlo todo. Ahora vamos a dar la bienvenida a dos personas que trabajan desde hace años por la democracia, los derechos civiles y el ejercicio del derecho de autodeterminación de Cataluña. Un fuerte aplauso para Elisenda Paluzie, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, y Marcel Mauri, vicepresidente de Òmnium Cultural. Bona tarda, Madrid! Bona tarda a tots els que heu vingut des de Catalunya, el País Valencià, les Illes i la Catalunya Nord. Buenas tardes a todos los que habéis venido desde Castilla, desde Andalucía, desde Galicia, Canarias, Aragón, Asturias, Euskal Herria, desde todos los pueblos del Estado. Good evening, dear American, Italian, Flemish, Faroese, Corsican, and many other friends from all over the world that came to Madrid to say loud and clear that self-determination is a right, not a crime. Hem vingut aquí a dir alt i clar que aquest judici al Suprem és una vergonya democràtica, un intent pervers de convertir un dret universal com és l'autodeterminació en un delicte, un judici on es fa seure al banc dels acusats els representants legítims i democràtics del poble de Catalunya, un poble que va patir la violència de l'Estat,
violència policial, l'1 d'octubre, i els líders del qual es pretén condemnar per aquesta mateixa violència exercida per uns altres, en una causa general contra els drets fonamentals de tot un moviment cívic, pacífic i democràtic, com és el moviment independentista català. I ens cal sortir d'aquest cercle viciós i pervers, d'aquest parany, i tornar al que és bàsic, al que és essencial, que els pobles tenen dret a l'autodeterminació i que l'exercici d'aquest dret universal per vies democràtiques és un instrument de pau, el millor instrument per resoldre els conflictes d'ordre nacional. Y en este contexto de represión y de manipulación informativa, las voces que hoy han venido aquí a dar la cara por los derechos políticos y civiles del pueblo catalán, desde el corazón mismo de este Estado que los está vulnerando, son voces valientes, que arriesgan y a las que les queremos hacer llegar todo nuestro agradecimiento. En especial a los colectivos de Madrid, que llevan meses trabajando como coorganizadores de esta manifestación. Entre ellos, colectivos como Izquierda Castellana, del que se sentiría orgulloso mi abuelo materno, castellano, nacido en un pueblo pequeño de Ávila, que emigró a Cataluña para trabajar en la Exposición Universal del 1929, donde conoció a mi abuela asturiana y donde tuvo a sus hijas. Todos ellos, que ya no viven, hubieran sabido de qué lado estar el 1 de octubre. Del lado de los derechos, de la participación política, del voto y de la libertad. Y del lado del pueblo catalán, del que formaban parte. Un pueblo histórico transformado por muchas aportaciones, como la de los castellanos, aragoneses, gallegos y andaluces que vinieron en el siglo XX, la de occitanos que llegaron unos siglos antes, como el tatarabuelo del que llevo el apellido paterno, porque sí, efectivamente, a estos a los que os importa tanto los apellidos, ninguno de mis dos apellidos es catalán. Y de las aportaciones de los latinoamericanos, europeos, africanos y asiáticos que han llegado en las últimas décadas. Este pueblo diverso ha sabido preservar una lengua milenaria, la catalana, que es su aportación a la cultura universal. Y lucha por garantizar derechos políticos, civiles, sociales para todos sus ciudadanos. Y esta República Catalana que anhelamos los independentistas no es contra nadie, es una oportunidad para todos. Una oportunidad para tener relaciones de igual a igual entre pueblos vecinos y hermanos. Relaciones que no estén viciadas ni por la dominación ni por el victimismo. Vosotros, todos aquellos representantes de colectivos del resto del Estado que estáis hoy aquí, sois conscientes que cuando un derecho es vulnerado en un lugar del mundo, se está vulnerando en todas partes. Y aunque no todos compartáis nuestro objetivo político, la independencia, respetáis nuestra libertad para decidirlo en Cataluña. Gracias, muchas gracias por decirlo alto y claro. I els catalans que heu vingut aquí, potser amb dubtes, però amb aquesta persistència en la mobilització, aquesta
constància i aquesta fidelitat, fins i tot quan ens equivoquem. Us vull dir que res no és en va, que és important que fem el mateix discurs a Madrid, a Barcelona o a Brussel·les, que hem d'aprofitar totes les oportunitats per convertir aquest judici i els que vindran en un altaveu de denúncia que reforci la causa de l'autodeterminació del nostre poble. I que hem d'agrair tota la solidaritat, vingui d'on vingui. I alhora hem de ser conscients que no tindrem més que allò que ens guanyem per nosaltres mateixos. Perquè, com va dir el Vicent Andrés Estellés, no podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. Persistim, lluitem, vencerem! Amics, amigues, amigos, amigas, buena tarde y gracias, muchas gracias por estar hoy aquí, por llenar de forma cívica y pacífica las calles de Madrid. Gràcies a tots els que heu vingut d'arreu dels països catalans, de todas las naciones del Estado. Y gracias a la Madrid solidaria, la Madrid abierta, la Madrid antifascista, que nos acoge y que nos acompaña. Gracias, madrileños. Lo sabéis, hoy no estamos aquí, hoy no hemos venido a provocar a nadie, hemos venido a defender codo con codo y desde tantos rincones de la península los derechos fundamentales y la democracia que ahora están en riesgo. Desde el diálogo, desde el respeto, pero también desde la dignidad que representa al pueblo de Cataluña. Así hemos venido hoy a Madrid. Som aquí perquè s'escolti de forma clara la nostra veu. Som gent de pau, som una nació mil·lenària, diversa i plural, complexa y oberta, que l'únic que ha demanat sempre, lo único que hemos pedido siempre es poder votar en libertad nuestro futuro. Os hablo en nombre de Jordi Cuixart, el 10º presidente de Òmnium Cultural, en nombre de los más de 160.000 socios que conforman una entidad que ya fue perseguida durante la dictadura por defender la lengua, por defender la cultura, por defender los derechos civiles. Nosotros somos los nietos de los que hicieron frente al fascismo, los que nunca agacharon la cabeza. Somos los hijos de aquellos que libraron tantas luchas compartidas para construir una sociedad justa e igualitaria. Y ahora que la extrema derecha vuelve a asomar la cabeza, es nuestra responsabilidad hacerle frente. Debería avergonzar a cualquier demócrata que hoy en España no solo no se aísle la extrema derecha, sino que se le permita ejercer de acusación popular en el juicio. Debería avergonzar a cualquier demócrata que los intolerantes vuelvan a marcar la agenda política en España. Y escuchadnos bien, estamos aquí hoy en Madrid para apelar a todos los demócratas del Estado. Os pedimos que busquéis la verdad de lo que ocurre en Cataluña. No os dejéis manipular por algunos partidos y por algunos medios que solo buscan la confrontación. Sabemos que nuestro compromiso con la justicia universal también es vuestro compromiso, porque en este juicio se juzgan los derechos de todos, se juzga la propia democracia, nos juzgan a todos. Y hoy, desde Madrid, pedimos a todos los demócratas de España que escuchen este clamor. Apoyar la autodeterminación de Cataluña
es defender hoy la democracia en España. La democracia en España pasa por defender los derechos y libertades de Cataluña. Y por eso acusamos a este Estado de vulnerar los derechos de todos, de enfrentarnos, de utilizar la represión y la violencia para acallar la disidencia. Y lo hacemos como siempre, como hoy hemos vuelto a demostrar, de forma pacífica, pero determinada. Nos lo dijo Jordi Cuixart el otro día, parafraseando a Marcelino Camacho: el derecho a huelga se gana haciendo huelga, el derecho a manifestación se gana manifestándonos. Pues bien, nosotros decimos que en Cataluña el derecho a voto nos lo ganamos votando. Porque el 1 de octubre, el soberanismo catalán hizo temblar los cimientos del régimen del 78. En un ejercicio maravilloso de desobediencia civil, la gente salió a defender los derechos de todos. Y el Estado, desde el rey hasta la justicia, se han dispuesto a impedir que terminemos con sus privilegios. Pues no vamos a parar. Alzaron un "a por ellos", que es un "a por todos los que defendemos la democracia y las libertades". Van a por todos los que defendemos estas libertades. Por eso es una irresponsabilidad que el gobierno del PSOE ceda ante la extrema derecha. Le exigimos al gobierno que rectifique, que retire todas las falsas acusaciones de una rebelión y sedición que nunca ha existido. Señor Pedro Sánchez, aún tiene tiempo de instar la abogacía del Estado a retirar todos los cargos y a buscar una solución real a este clamor que representa el 80% de la ciudadanía de Cataluña, que lo que pide es libertad y justicia. Si no lo hace, seguirán siendo cómplices en este juicio de la vergüenza de Vox. Seguirán siendo cómplices de la extrema derecha. Y no, amigos, no dejaremos que nadie nos utilice enfrentando la solidaridad entre nosotros, porque el proyecto del soberanismo catalán, nuestro proyecto por una república, no va contra nada ni contra nadie. Somos y seremos un dique de contención contra la intolerancia y contra el odio. Sí, señor fiscal, somos un muro humano de hombres y mujeres que 80 años después seguimos gritando en las calles de Madrid que no pasarán. 80 años después, como nuestros abuelos, gritamos que no pasarán. Y lo gritamos al lado de nuestras compañeras feministas, al lado de la gente del 15M, al lado de los raperos exiliados, lo gritamos al lado de los jóvenes de Alsasu, y también de los activistas de la frontera sur. Lo gritamos al lado de las 20.000 personas que han sido perseguidas, represaliadas por la ley Mordaza. Estamos juntos en esta lucha por la democracia. Y como dijo la pasionaria a los brigadistas internacionales, vosotros sois la leyenda, ejemplo de solidaridad y héroes de la democracia. Y no dejaremos nunca de perseguir la libertad y sí, de perseguir la autodeterminación de Cataluña, porque no es un delito. La autodeterminación de Cataluña es un derecho. Compañeros y compañeras, hoy hace 17 meses que Jordi Cuixart y Jordi Sánchez están injustamente encarcelados. Dejadme terminar con unas palabras que nos manda Jordi Cuixart desde Soto del Real. Dice así: queridos compañeros y compañeras, la solidaridad es la ternura de los pueblos. Y aquí estamos, juntos por los derechos y las libertades, unidos frente al fascismo que amenaza la esperanza. Hoy, el juicio a la democracia del Supremo
banaliza la violencia policial del referéndum del 1 de octubre, el mayor acto de desobediencia civil de Europa. Jamás nos van a confrontar, porque estamos tan orgullosos de la movilización permanente catalana como de la marea feminista del 8 de marzo. Ningún movimiento social puede ser perseguido por ejercer derechos fundamentales. Asumimos la desobediencia civil como instrumento de transformación social. Tras 515 días de cárcel, nuestra prioridad sigue siendo la recuperación de las conquistas colectivas y la resolución democrática del conflicto entre Cataluña y España. ¡Visca Madrid! ¡Viva Cataluña! ¡No pasarán! Jordi Cuixart, prisión de Soto del Real. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisenda y Marcel. Bueno, pues a pesar de la represión y del método que quieren transmitirnos a todos, estáis dando la cara con mucha valentía y fuerza y según las primeras estimaciones, unas 120.000 personas se están uniendo a este No Pasarán. Quienes también dan la cara y lo hacen con muchísima dignidad son los familiares de los presos políticos catalanes y de los chavales de Alsasur. Pedimos un fuerte aplauso para la representante de la Asociación Catalana per Drets Civils y para el padre de Adur Ramírez de Alza, Anchón Ramírez de Alda y Meritxell Lluís. Buenas tardes, Arratsaldeon, buenas tardes. Hoy nos encontramos en la capital del Estado español. Una vez más, salimos a la calle pacífica y cívicamente para reclamar nuestros derechos y denunciar el grave retroceso democrático que vive el Reino de España, especialmente en este último año y medio. El 16 de octubre y el 2 de noviembre, muchos de nosotros estábamos aquí, pero no todos volvimos a casa. El Estado español, con su reiterada negativa al diálogo y a la negociación política con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, haciendo uso y abuso de poder, decidió traspasar al Poder Judicial la resolución del conflicto político entre Cataluña y España y encarcelar al gobierno elegido democráticamente por el pueblo catalán. Es una vergüenza la existencia de presos y presas políticos en un Estado de Europa. Un Estado, el español, que presume de calidad democrática con propaganda y presiones. Mientras tanto, una prisión preventiva es usada como escarmiento y castigo. En estos momentos, los derechos fundamentales no solo no se promueven ni se protegen, sino que ni se respetan. Los estándares de calidad democrática han sido cuestionados por las instancias internacionales. Y nosotros, nosotras, seguimos haciendo denuncia y alzando la voz para sumar complicidades con ciudadanos y ciudadanas y pueblos de España ante esta evidente y peligrosa deriva antidemocrática. Desde que los familiares de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Clara Ponsatí, Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Meritxell Borràs, Carles Mundó, Marta Rovira, Anna Gabriel, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presos y presas y exiliados y exiliadas políticos,
Desde que nos constituimos en la Asociación Catalana por los Derechos Civiles, nunca nos hemos sentido solos ni solas. Es difícil contabilizar la multitud de actos de solidaridad a los presos y a los exiliados, así como de las numerosas concentraciones y manifestaciones que han llenado las plazas y las calles de Cataluña y el constante y tenaz apoyo de la gente en las puertas de las prisiones. Hoy, en pleno juicio ante el Tribunal Supremo, estamos viendo cómo se produce un verdadero debate político en sede judicial, cuando este debate, el político, corresponde a los parlamentos. Sumemos complicidades. Son muchas las luchas conjuntas y compartidas por la defensa de nuestros derechos. Estamos convencidos que conjuntamente, de manera pacífica y democrática, podemos frenar un fascismo que aflora sin vergüenza. Moltes gràcies a totes i a tots. La nostra és una lluita compartida per la llibertat i la democràcia. Defensar els drets fonamentals no pot ser mai un delicte. L'autodeterminació és un dret. Força gràcies, grazas, eskerrik asko. Muchas gracias a todos. No nos rendiremos, no pasarán. Llibertat, askatasuna. Arratsaldeon, bona tarda. En esta confrontación de idiomas parece que cuando ellos dicen que defender derechos es delito, seríamos todos delincuentes y sabemos que no es verdad. Lo que nosotros, vosotras, somos trabajadores por la libertad y por los derechos, pienso yo. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando por ellos, ¿a que sí? Alsasu gurasoak, madres y padres de los jóvenes de Alsasu, los joves de Alsasu, tan queridos en Cataluña, juzgados y encarcelados injustamente por una pelea de bar convertida en caso de terrorismo. Hemos recogido esta invitación a participar en la manifestación y aquí estamos, junto a miles de personas para apoyar una demanda general que exige justicia, derechos sociales, civiles, políticos, derechos humanos. Aquí no solamente están entidades catalanas que reclaman la independencia, también se encuentran numerosos colectivos, está dicho, de Madrid, de otros lugares que se adhieren y que defienden el derecho a decidir. Porque en definitiva de eso estamos hablando, de derechos básicos fundamentales. Alsasu gurasoak, por su propia caracterización, es un colectivo cuya razón de ser es lograr justicia para sus hijos e hijas. Y entendemos que la justicia está íntimamente unida con la democracia. Por ello pensamos que cuando se trata de defenderla debemos participar. Y por eso estamos hoy aquí, en Madrid. Como en otras ocasiones hemos estado en diferentes puntos del Estado, informando, compartiendo, agradeciendo. Llevamos 2 años y medio sufriendo un gran escándalo. Somos conscientes de no ser los únicos, por supuesto. Existen muchos otros casos, pero el dolor que semejante atropello produce nos obliga a darlo a conocer o a recordarlo. Queremos denunciar también la utilización que se hace de nuestro caso, la manipulación mediática, política, judicial, que se desarrolla para castigar y para obtener unos intereses mezquinos. Alsasu, nuestro pueblo, se encuentra indignado y por ello nos han acompañado hasta Madrid un grupo de vecinas y vecinos. En nuestro nombre y en el suyo exigimos el fin de ese montaje, el cese de la manipulación y la libertad de los jóvenes encarcelados. Por ello os invitamos a participar en la manifestación que hemos convocado este próximo domingo 24 a las 12 del mediodía en Alsasu, con el lema "Ez da justicia Alsasukoak aske". Os agradecemos vuestro apoyo y lo hacemos compartiendo 3 palabras que hemos redescubierto y que tenemos que seguir manteniendo y que son, las queremos expandir: dignidad, solidaridad y justicia.
Dignidad, como están demostrando los presos y presas catalanas, sus familiares, su pueblo. Tanta gente represaliada, tantas personas luchando orgullosas por la libertad y contra la represión. Solidaridad, como se está viviendo entre tantos hombres y mujeres, entre tantos casos que sufren en diferentes pueblos del Estado. Justicia, como resultado de un movimiento imparable que no va a detenerse hasta conseguirla. No pararemos, seguiremos. Eskerrik asko, muchas gracias. Moltes gracias. Libertad. Asasukoak aske. Estamos haciendo un camino muy largo. El fin aún queda lejos. Es la libertad. La libertad que podemos sentir en vuestros ojos cuando es la hora de partir y unimos nuestras manos. Estem fent un camí molt llarg, la fi encara queda lluny, és la llibertat. Oh, 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 que jo puc sentir els teus ulls quan és l'hora de marxar i apropem les nostres mans. Viure dins d'aquests freds murs fins a tornar a la meva llar, a la meva llar, als teus ulls. Jo perdo el nord sovint. Fa temps que el meu cor és ple d'aquest buit. Quan desitjo fugir tant, conduir sense rumb. Qualsevol camí que faig, tots em porten allà on ets tu. Els meus instints han tornat i la gran façana caurà aviat. Sense orgull, sense oblidar, puc sentir la llibertat. Oh, 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 llibertat. La llum d'escalf, completa en fas. Trobo l'entrada d'unes 1000 esglésies, la solució a tots els meus grans dubtes. Jo veo la luz, veo el amor. Sí, em sento completament yo. Quiero vivir la libertad que hay en tus ojos. Tus ojos.
Españoles, el fascismo ha muerto. Con vosotros aquí, hoy el fascismo ha muerto. Es bastante fantástico que nos acompañéis en este día histórico. Todos los españoles demócratas, que sois la inmensa mayoría. ¡Visca la República Catalana! ¡Viva la República Espanyola! Llibertat, tothom! Llibertat! 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 Jo vull sentir la llibertat només als teus ulls. Gràcies. Que ha estado acompañado por Carlos Sánchez y Andrea Viñamata, que nos han interpretado el tema Els teus ulls, una versión de una canción de Peter Gabriel, quien, por cierto, ha dado apoyo explícito al derecho de autodeterminación en Cataluña. Y es que cada vez son más las voces que cuestionan la democracia española, la represión, el inmovilismo del Estado y su miedo y alergia a las urnas. A continuación, damos la palabra a Óscar Reina en representación de sindicatos de los pueblos que hoy están aquí convocados, que nos va a leer un manifiesto, y a Jaime Pastor y Elena Martínez en representación del Madrid Solidario y Republicano. Adelante, compañeras, un aplauso. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Para mí es un honor estar hoy aquí representando a los sindicatos alternativos del Estado y sobre todo porque tengo el orgullo, y lo digo alto y claro, de ser andaluz y apoyar esta movilización. Porque Andalucía es un pueblo, una nación que ha sufrido la condena, la barbarie, la explotación y el ninguneo histórico por parte del fascismo establecido en las élites del Estado español. El mismo fascismo que hoy os condena a vosotros. Somos hijas e hijos de una misma rabia y por ello os mandamos nuestra solidaridad y nuestro abrazo más fraterno. ¡Libertad a presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad! Y luego, sobre todo, porque ese Estado español fascista, ese rey miserable, ciudadano Borbón que nadie ha elegido, esos mamarrachos que ejercen el poder de su represión, son los mismos sinvergüenza que se van a dar lecciones de moralidad a Venezuela, que antes de irse a ningún lado se den una vuelta por donde están, porque aquí están haciendo faena y media, que ya está bien, pero sí les dejo una cosa clara, y lo digo desde aquí: ni las derrotas son para siempre, ni las victorias tampoco. Que sepan que les acecha su final, que sepan que el pueblo valiente, como el pueblo de Cataluña, el pueblo de Andalucía o el resto de pueblos del Estado español, nos uniremos con la soberanía de los pueblos para echar de esas élites corruptas a esos mafiosos capitalistas que nunca creyeron en la libertad ni en la democracia. Y sobre todo desde aquí,
desde Madrid, el Madrid histórico, y os mando un fuerte apoyo. Ahí tengo a mi camarada Víctor de Vallecas, que me manda un apoyo grande y solidario a todas vosotras y vosotros. Ese Madrid que siempre estuvo ahí a la hora de hacer la historia. El Madrid del no pasarán, que lo digamos alto y claro, no pasarán como lucharon nuestros abuelos y que para vergüenza de esta farsa de democracia todavía, mientras Franco está impunemente enterrado donde tiene honores puestos, los nuestros están en cunetas sin reconocer. Hoy más que nunca no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. Sobre todo, quiero mandarle un abrazo solidario, fraterno, a los presos políticos, a todos y cada uno de ellos y de ellas, a los que están exiliados y exiliadas. Quiero mandarle a mi amiga Ana Gabriel un apoyo grande desde aquí, que sienta nuestro calor, pero sí que tengamos una cosa clara, nosotros y el enemigo tenemos que tener una cosa clara. Como dijo un grande, la historia nos absolverá. Lo que hoy estáis haciendo aquí en Madrid es histórico. Es histórico, lo pinten mañana como lo pinte la prensa española manipuladora. Es histórico porque hemos llenado las calles de Madrid de dignidad, soberanía, autodeterminación, democracia y libertad. Ante esto no podrán. Yo os animo a que sigamos en ese camino. Nos caiga lo que nos caiga, nos venga la represión que nos venga, porque para eso estamos, porque si no lo hacemos nosotros y nosotras, ¿quién lo va a hacer? Si no nos ponemos en pie frente a la injusticia del sistema capitalista, ¿quién lo va a hacer? Si los pueblos no nos levantamos de abajo arriba pidiendo libertad y nos solidarizamos entre uno y nosotros, ¿quién va a luchar por cambiar esta injusta sociedad? Nuestros hijos y nuestras hijas se merecen más y por ello tiene todo el sentido del mundo nuestra lucha. Por ello tiene todo el sentido del mundo, nos caiga lo que nos caiga. Y yo vengo de que me detuvieran el lunes, pero les digo alto y claro, me podrán detener, pero jamás me callarán, como no callan a ninguna de vosotros y vosotras. Desde Andalucía, hoy aquí en Madrid, hasta Cataluña, aquellos que inventan diferencias entre nosotros, que les estalle hoy la cabeza, porque nos tienen unidas en torno a la soberanía de los pueblos, de las naciones, la independencia de nuestras naciones. Aquí me tenéis para lo que haga falta, a mí y al pueblo trabajador andaluz. ¡Viva la lucha de los pueblos! ¡Visca Cataluña Llura! ¡Viva Andalucía libre! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Muchas gracias! ¡Seguimos en pie! ¡No nos vencerán! ¡No pasarán! ¡Libertad presos políticos! ¡Vamos a ella! Casi un día como hoy, el 14 de marzo de 1937, en la celebración del Día de Madrid en un acto en el Monumental, el presidente Companys nos decía: madrileños, madrileñas, Cataluña os ama. Y hoy, emulando esa frase, os decimos: catalanas, catalanes, Madrid os ama, os amamos. Gracias por estar aquí. Gràcies per vuestra lucha a favor de la democracia. Moltes gràcies por vuestra lucha a favor del derecho a decidir y por la república. El régimen monárquico del 78 no tiene legitimidad democrática alguna. No se construyó en base a un proceso constituyente libre, sino que fue un cambalache y bastante cutre. No existió la más mínima posibilidad de elegir entre monarquía o república. El franquismo impuso la monarquía en la figura de Juan Carlos y sus sucesores. A pesar de las tremendas limitaciones democráticas de este régimen, o quizás precisamente por ello, los pueblos que vivimos bajo jurisdicción del Estado español desarrollamos luchas democráticas de una profundidad y amplitud ejemplares. El pueblo de Cataluña, sois ahora mismo el principal baluarte de ellas. Y es por ello que en un sentido simbólico todos y todas somos Cataluña.
En el Tribunal Supremo, que está aquí a pocos metros, no se está juzgando a unos representantes de Cataluña, tampoco ni siquiera al conjunto del pueblo catalán, no. A quienes nos están juzgando es al conjunto del movimiento democrático de los pueblos en el Estado español. Pero les decimos que es otro el juicio que comenzó tiempo atrás y que este cada vez es más claro, porque somos nosotros y nosotras quienes les acusamos a ellos. Ya no tienen para su supervivencia más recursos que el de la represión y tampoco por esa vía van a conseguir frenarnos. Como dijo el presidente Allende, no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacemos los pueblos. Y hoy es un día para la historia, en un momento que ya es de por sí histórico. Es un día de hermanamiento entre los pueblos del Estado en nuestra lucha por la democracia, por el derecho a decidir, por las repúblicas. Y en este contexto, el compromiso del Madrid antifascista y republicano, también del conjunto de la Castilla comunera, es una hermosa expresión de la ternura que significa la solidaridad entre los pueblos. Así es como se construye de verdad la alianza necesaria entre los pueblos para derrotar a nuestro enemigo común, el régimen monárquico posfranquista. Tiraremos la estaca, segur que tomba, porque la autodeterminación no es delito. Las personas exiliadas a casa, los presos y las presas políticas libertad. Compañeros y hermanas, no pasarán, venceremos. Companys i companyes, compañeras y compañeros, compañeros y compañeras, Lagunac, enhorabuena por esta jornada histórica que hemos compartido en el corazón de la capital del reino. Esta manifestación ha sido una demostración de solidaridad entre los pueblos, gracias al enorme esfuerzo que habéis hecho desde Cataluña, pero también desde otros pueblos, para estar juntos y juntas aquí con todas nuestras banderas, de esa pluralidad, de esa diversidad que existe en todo el Estado español y que se quiere negar en nombre de una presunta España, una libre, indivisible, que cada vez está más negada por un mayor número de la gente que convive en este Estado. Hemos demostrado también, la gente que somos de Madrid y que estamos aquí, que hay otro Madrid, el Madrid del no pasarán, el que está con el pueblo de Cataluña y con los pueblos del Estado que quieran decidir su futuro. Un Madrid muy distinto del que se manifestó en Colón hace unas semanas y que solo promete represión contra el pueblo de Cataluña y todos nuestros pueblos. También queremos denunciar desde Madrid el juicio político que se celebra en el Tribunal Supremo. Un juicio que, como ya se ha dicho, no está dirigido solo contra las personas presas y exiliadas, ni siquiera contra las más de 2 millones de personas que votaron el 1 de octubre. Está dirigido contra todas aquellas personas que queremos ejercer derechos fundamentales, el derecho de expresión, el derecho de reunión, el derecho de manifestación, el derecho a la participación política. Y queremos ejercerlo desde la disidencia política, desde el rechazo a esa presunta democracia militante cada vez más restrictiva que se nos quiere imponer desde este régimen monárquico. Una monarquía que ha demostrado que no es ni neutral, ni arbitral, ni nada parecido, sino que quiere aparecer como la más firme defensora de un régimen que está en profunda crisis y contra el que tenemos que seguir luchando juntos y juntas. Porque detrás de las acusaciones de tumulto o de murallas humanas, lo que quieren impedir es el ejercicio de esos derechos para hacer tambalear este régimen. Por eso, desde este otro Madrid, compartimos la legitimidad de la desobediencia civil, porque eso es lo que hicisteis en Cataluña el 20 de septiembre, el 1 de octubre, el 3 de octubre.
desobedecer leyes y sentencias injustas. Y por lo tanto la historia se ha construido desde esa desobediencia civil a favor de más derechos, de más democracia, frente a la tendencia autoritaria, cada vez más antidemocrática, que se está dando no solo en el Estado español, sino a escala global. Por eso compartimos una sentencia que dijo Hannah Arendt. Dijo, en ninguno de los casos puede equipararse la desobediencia civil con la desobediencia criminal. Existe toda la diferencia del mundo entre el delincuente que evita la mirada pública y el desobediencia civil que desafía abiertamente la ley. Por eso exigimos la libertad de todas las personas presas políticas y exiliadas y no renunciaremos nunca a formar nuevas murallas humanas, a seguir vuestro ejemplo en otras partes del Estado para seguir acosando a este régimen, para responder a su ofensiva y para caminar hacia la construcción de repúblicas en las que podamos decidir sobre todo, no solo sobre qué relación queremos establecer entre nuestros pueblos, sino también para conquistar la soberanía popular frente a esas expropiaciones de derechos fundamentales, políticos, civiles y sociales que se nos está imponiendo desde un neoliberalismo cada vez más reaccionario. Por la libertad de todos los presos políticos, por la solidaridad entre todos los pueblos, viva Catalunya Lliure, viva ese camino hacia adelante, hacia la construcción de esas repúblicas solidarias. Gracias. Muchas gracias a todas las entidades, colectivos y grupos parlamentarios que han trabajado para que la manifestación de hoy haya sido un éxito. Y muchas gracias también a todos vosotros que habéis venido desde muchísimos puntos y rincones del Estado para gritar bien alto que la autodeterminación no es un delito. El pueblo de Cataluña no está ni estará nunca solo en su lucha por los derechos, por nuestros derechos. Desde el Madrid republicano vamos a solidarizarnos hoy y mañana con su gente. Un pueblo valiente, cívico y democrático que nos ha dado una lección de dignidad. La autodeterminación no es delito. Democracia es decidir.